Continuamos hablando de nuestro tema. Dios sí te habla. Estos son minutos de reflexión. Y lo que queremos ahora es darnos cuenta de que Dios sí nos está hablando para que nuestra fe esté avivada, para que estemos alerta de que Dios nos dice cómo no solamente discernir su palabra, sino ya estar abierto a que Dios sí te está hablando, Dios sí te está dirigiendo. Él quiere intervenir en tu vida, quiere hacer de tu vida su instrumento y que tú seas bendecido precisamente por ello. Estamos hablando de Dios, sí te habla, y hoy vamos a hablar de Juan 10:27. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, estamos hablando de que Jesús es la palabra encarnada, lo que Dios tenía en sí mismo, que podía encarnar y enviar al mundo, era su palabra. Y la puso en un hombre, la encarnó en el vientre de María para mandar un mensaje directamente. Aquellos que dicen, a Dios no le importa mi vida, le importa tanto que encarnó parte de sí mismo para poderle hablar a la humanidad directamente para demostrarle cuánto le importa, cuánto nos aprecia y nos desea. Mandó parte de sí mismo a la humanidad directamente para hablarnos de una manera que nos pudiéramos relacionar con él. Se puso a nuestro propio nivel, como un adulto se baja al nivel de un niño para poderle ver ojo a ojo. Así mismo hizo Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo, hablando de que Él es el buen pastor que se describió en el Salmo 23, Él mismo encarnado en medio de la humanidad. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces está hablando de que tenemos la habilidad y la capacidad para escuchar la voz de Dios, una habilidad innata. Dios puso la habilidad en todos y cada ser humano de escuchar su voz. Él quiere hablar con nosotros y nos dio la habilidad para escucharle. Dice, yo las conozco, yo sé quiénes son las mías, las entiendo, yo sé por nombre quiénes son. Dicen, ellas me siguen. Y mira que siguen, no solamente de que me siguen, de que ven por donde yo voy y me están siguiendo, está hablando de su voz. Lo escuchan por su voz, lo siguen por su voz. Entonces, lo que hay es que asegurarte de que nosotros estemos y seamos parte de sus ovejas. Miren que en Éxodo 4:11, otra vez Moisés hablando con Dios, y entonces viene Dios y le dice, oye, yo no soy el que dio boca al hombre, no soy yo el que dio boca al hombre. Estaba Moisés diciéndole, no, no me envíes a mí, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir. Y las razones por las cuales él se sentía así son irrelevantes. La cosa es que él tenía un mensaje para dar y él no quería darlo, él no quería ser la persona escogida para llevarlo. Y Dios le dice, no hay ninguna razón o ninguna excusa para que tú te sientas incapaz de hablar, porque el que hizo la boca va contigo. Y yo les pregunto, si el que hizo la boca, el creador, existe, no podrá él hablar. El que creó la boca, el que creó el lenguaje, aunque algunos quieran darle ese crédito a la humanidad, el que dio la capacidad, la habilidad, la capacidad mental y cerebral para el lenguaje, ese no sabrá hablar, no sabrá comunicarse, no tendrá la habilidad y la capacidad de comunicarse. Por supuesto que sí.
Y desde el principio en la palabra vemos eso. Adán y a Eva le hablaba con voz audible, audible, natural, en el mundo natural y humano, con sus oídos que les dieron como creación, Adán y Eva escuchaban a Dios, hablaban con Dios, por supuesto, como creador. Y ya luego de ahí en adelante, entonces empieza a tener una voz más individual. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó. Y entonces al caer en pecado, tenía que entonces ser una decisión personal, individual, salirse de esa decisión humana general y decir, no, yo quiero seguirte, no, yo quiero servirte, no, yo quiero comunicarme contigo, yo quiero vivir mi vida para ti. Tenía que ser de libre albedrío. Por eso fue que te puso una opción en el paraíso. Tenía que haber una opción, porque esa decisión tenía que ser de amor. Para ser de amor, tenía que ser libre. Tenía que haber otra opción para cambiar de idea y decir, no, yo no quiero. Y así se mantiene ese libre albedrío en cada ser humano, en cada persona de la humanidad. Y entonces ya empieza Dios a hablar más de manera individual y privada. Aún con Caín empieza a hablar. En ese momento en que está deseando la muerte de su hermano, es el momento en que se registra que Dios habla con Caín. Ya luego de que mata a su hermano, asesina a su hermano, Dios le habla. Así que nos damos cuenta que ni siquiera la condición de una persona espiritual podría ser una interposición para que Dios nos hable. El Espíritu Santo nos habla en medio de cualquier tipo de condición en que estemos. Fue Jesucristo mismo antes de que el Espíritu Santo llegara al mundo. Jesucristo mismo va y se encuentra, sale al encuentro con una mujer que su condición espiritual era deprimente para ella y para todo el que sabe de rectitud. Y sin embargo, él va, sin importar la condición de esta mujer, y la escoge para manifestarse a ella. Y asimismo hace Dios con Caín. Luego continúa hablando con Noé, hablando con Abraham, hablando con Moisés, con Josué, con los profetas. Vienen y se incluyen entonces visiones y sueños en maneras de hablar hasta un hombre llamado Nabucodonosor. Fíjense que en Daniel 4:31 este hombre que está en una condición de orgullo no sirve a Dios. Probablemente ha escuchado de Dios, pero ni siquiera es del pueblo de Israel. Miren que seguimos encontrando personas que a pesar de su condición caída, Dios decide hablarles y en este momento a Nabucodonosor le habla una voz audible porque está hablando de una voz en el cielo que entonces le da una sentencia en este momento de corrección. Sin embargo, Dios le habla directamente. Job, que es un hombre desde antes de que se registre todo el Pentateuco, el libro de Job registra algo anterior que se escribió antes del Pentateuco. Y este hombre Job también tiene un encuentro con Dios y Dios le habla. Dios le habla directamente en un momento en que estaba deprimido, en que estaba pensando que Dios lo había traicionado, que Dios se había encaprichado en contra de él. En ese momento en que él está en rebeldía en contra de Dios, en ese momento Dios también, en una corrección, le habla directamente. Entonces Job viene y le dice, de oídas yo había oído de ti. Ahora mis ojos te ven, tengo un encuentro personal e íntimo contigo. Se arrepiente y se reconcilia con Dios. Miren cómo Dios está registrando durante todo el registro de la interacción de Dios con la humanidad en la Biblia, cómo Él se sale al encuentro de las personas y habla con ellos aún audiblemente. Vuelvo y les digo,
y les menciono desde Deuteronomio 10:17 y de ahí en adelante, por lo menos 8 veces, cuatro que yo sepa en el Antiguo Testamento y cuatro en el Nuevo Testamento. Si no fuera suficiente, una, dos o tres veces. 8 veces que yo sepa, en toda la escritura, el Señor está diciendo que Él no hace acepción de personas. Lo que se escribió en la Biblia no fue para que tú te sintieras excluido, sino para que tú fueses edificado en tu fe de lo que hizo por tal o cual persona, lo puede hacer también contigo, lo quiere hacer contigo, lo está haciendo contigo. Y mientras tú más te rindas al Señor, más tú te abras a Dios, mucho más Dios va a hacer en tu vida. Entonces, busca la voz de Dios, búscala porque Él sí te está hablando. Dios te bendice.